Hola, ¿cómo están? Bueno, les voy a dejar la explicación del tema de empresas. Es sencillo, es uno de los mejores temas para leerlo solos porque son cuestiones que en el secundario, en documentales, en la cotidianidad, uno suele conocerlas más. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ir al detalle un poquito más finito. Empiezo entonces contándoles que cuando hablamos de la parte de empresas que están en la unidad 2, los distintos autores que tenemos son Chiavenato por un lado, se los voy a plantear. Chiavenato es uno de los autores, el siguiente autor es Acuña, que habla sobre pymes. También tenemos a De Bernardi y Rago, que hacen un resumen de lo que las distintas posturas presentan, nos hablan de Etkin, nos hablan de Chiavenato, o sea, nos presentan bastante literatura que vamos a estudiar también en los otros autores, es un buen eh, resumen para estudiar el tema. Fucarese, Jorge, que también habla de pymes. Después tenemos a García Garnica y Taboada Leticia, que también nos hablan de empresas. Así que esos son como los 5 textos principales: Acuña, Chavenato, de Bernardi Rago, Fucarese y Leticia Taborda y García Garnica, ¿sí? Esos son los 5 textos. Yo voy a empezar a trabajar con Chavenato, voy a detener el video para que no tengamos inconvenientes en que se nos corte, y empiezo a plantearles la primera parte. Bueno, cuando hablamos de Chiavenato, estamos hablando de un autor que ya conocimos en la unidad 1. ¿Cuál es la primera presentación, en realidad, en cuanto a empresas? Bueno, las empresas están inmersas en un mundo vinculado a la economía capitalista, que tienen relaciones con, o sea, el mercado, están dentro de vincularse y relacionarse con otras organizaciones a partir de su interacción en el mercado. Así se relacionan con el Estado y con la sociedad civil. Y este formato es lo que denominamos democracia capitalista, ¿sí? Hay una democracia, pero siempre enmarcada en un mundo capitalista. El mercado, vinculado a las economías capitalistas, forman lo que son las organizaciones que llamamos empresas privadas. ¿Cuál es su lógica de acción de las empresas privadas? La acumulación de ganancias empresariales vía la competencia en el mercado y la reducción de costos empresarios, ¿sí? Cuanto más reducción de costos hago, más posibilidades tengo de obtener mayor cantidad de ganancia. El mercado, que es el lugar a donde se intercambian los bienes y servicios, eh, es un lugar a donde se intercambian estos bienes privados que, a partir de los medios de producción, que son propiedad del capitalista, y la fuerza de trabajo, que es la propiedad del trabajador, se generan los bienes que se intercambian en el mercado. La idea, y lo que ustedes van a ver también en otras materias, es que se plantea en términos marxistas, que el capital se apropia de la ganancia, ¿no? El capitalista se apropia de la ganancia que produce el trabajador. Entonces, enmarcamos a las empresas en un mundo en donde el intercambio se da y se percibe a través del mercado. Bien, hay una breve historia de cómo nació la empresa, presentamos 6 periodos en donde fueron cambiando las condiciones de vinculación de las empresas con las sociedades y el mercado. En el primer punto, en 1780, lo que consideramos la antigüedad, que va desde la antigüedad al inicio de la Revolución Industrial. En 1776 se inventa la máquina a vapor y aparece una nueva concepción del trabajo, en donde se sustituye el taller por la industria. A este momento histórico se le llama el artesanato, ¿sí? Hasta 1780. A partir de 1780 hasta 1860, empieza la transición del artesanado a la industrialización. Esto está en correspondencia con la primera revolución industrial, donde se desarrolla el carbón y el hierro, lo que le dan un potencial mayor a la industria. Se empieza a mecanizar los talleres de trabajo y la agricultura, y se aplica la fuerza motriz del vapor que se había
inventado en ese periodo anterior que recién planteamos, y nace el sistema Fabril. Los talleres mecanizados se convierten en fábricas, la navegación por vapor impulsa el transporte para llevar la mercadería. Entonces aquí, en este momento, aquella producción que se hacía en forma artesanal en distintos lugares de producción, pasa a espacios comunes en donde, en donde se genera una industria a mayor escala. Luego tenemos el desarrollo industrial de 1860 a 1914. En este punto se corresponde con la segunda revolución industrial, con el desarrollo del acero y de la electricidad, y el capitalismo industrial también aquí se va desplazando por el financiero, o sea, empieza a aparecer la posibilidad de generar ganancia sin tener que producir nada, sino invirtiendo ese dinero en lo financiero. Después tenemos la época llamada el gigantismo industrial, la que va desde 1918 a 1945, que está situada entre las dos guerras mundiales, y se utilizan organización y tecnología avanzadas con fines bélicos, o sea, con la industria de la guerra, y en el que vemos una internacionalización empresarial, o sea, empieza a aparecer la industria con fines internacionales. Luego tenemos la posguerra, aquella época llamada, que es la historia de la empresa moderna, que va entre 1945 y 1980. Aquí aparece la separación entre los países desarrollados o industrializados y los países no desarrollados, o el subdesarrollo, o no industrializados, o también llamado en vías de desarrollo. Bueno, entonces aquí aparece la eficiencia de la industria, la escala de producción y la reducción de costos a través de la maquinaria pesada. Bueno, desde luego, el último de los periodos que estamos relatando es desde 1980 a la actualidad, en donde aparece la globalización, se hace evidente y permanente el efecto del gigantismo industrial, toda la clase de adversidades para las empresas, el ambiente externo se caracteriza por la complejidad y variabilidad que las empresas no logran descifrar e interpretar de manera adecuada, porque con la globalización aparece una competencia ilimitada, ¿no? Bueno, un poco rápidamente les cuento las etapas, ustedes lo van a ver en la bibliografía, pero aparecen estos periodos. La empresa, entonces, podemos definirla como una unidad conformada por elementos tangibles, que son elementos humanos, bienes materiales, capacidad financiera y de producción, transformación o prestación de servicios, pero también de elementos intangibles, como son la capacidad técnica, las aspiraciones, las realizaciones, ¿no? Los deseos, ¿no? Cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades y deseos del mercado para la obtención de una utilidad o beneficio o ganancia. Aquí atrás les hemos presentado diferentes industrias, diferentes empresas, con también diferentes modalidades, tamaños, nacionalidades, etc. ¿Cómo definimos a la empresa como organización social? Bueno, las empresas son consideradas comunidades sociales, pueden presentar dos aristas o dos componentes. Por un lado, la función social que cumple en el contexto en la que están insertas, tratando de responder a distintas necesidades específicas de la sociedad, producir los bienes que la sociedad está demandando, y por otro lado, las empresas, como todo tipo de organización, pueden considerarse un tipo de agrupación o un conjunto de relaciones sociales donde se da significación a la labor desarrollada. Esto lo vemos con fortaleza en el texto de Bernardi Rago. Bueno, existen tres razones para explicar la existencia de una organización. Una, la razón social; otra, las razones materiales, la razón material; y la tercera, un efecto sinérgico. Cuando hablamos de una razón social, hablamos de que es un espacio que busca las satisfacciones sociales. Cuando le hablamos a partir de que la razón por la que existe es una razón material, hablamos en realidad de aquellos logros grupales que logra alcanzar la empresa y no otro tipo de organización. ¿Qué logra alcanzar la empresa?
aumentos de habilidades, reducción de tiempo y acumulación de conocimiento, porque se produce un efecto en el que estos tres puntos pueden juntarse, atraerse, fortalecerse en un espacio común. Y tercero, un efecto sinérgico, que es un efecto multiplicador, en donde cada vez las empresas van generando mayor cantidad de otras empresas con las que pueden relacionarse. ¿Cuáles son los rasgos característicos de las empresas? Por un lado, siempre están orientadas a obtener ganancias. Estas son las características de las empresas. Están orientadas a obtener ganancia. Segundo, ponen en riesgo su potencial, en tanto se manejan en un contexto de incertidumbre, o sea, cuando se lanzan a llevar adelante sus producciones, siempre están en riesgo por el contexto que la rodea. O sea, porque nunca se sabe cómo va a ser esa aceptación en el mercado, qué va a pasar en nuestra sociedad y van a ser aceptados sus inventos, sus producciones. Están orientados por una filosofía de negocios, buscan las utilidades más la responsabilidad. Son evaluadas desde un punto de vista contable, ¿no? Miramos cómo le va a la empresa a través de sus balances, de sus números, que tiene que ver con la medición y el registro y el valor del mercado. Activos intangibles y tangibles, ¿no? Su fortaleza como empresa, pero también sus números. Deben ser reconocidas como negocios por otras empresas y por las organizaciones gubernamentales. Asume responsabilidades como persona jurídica distinta a las de sus dueños. Es una persona, no persona física o persona humana, sino una persona jurídica que tiene entidad en nuestra sociedad. Y por otro lado, constituyen propiedad privada, o sea, se vinculan con el derecho privado, que es el encargado de regular las relaciones entre los particulares, son planteadas, eh, ¿no? Son planteadas en su nómina. Bueno, ¿cuáles son los propósitos generales de la empresa expresados en elementos estratégicos? Los propósitos generales de la empresa eh, siempre van a ser buscarse y mantenerse en el tiempo. Nosotros esto lo vimos ya en la unidad 1, así que voy a pasarlo rápido, porque hablamos también de la misión y la visión y los pasos iniciales de la estrategia de la empresa, que va a diferir según qué empresa sea, cuál es la actividad, el contexto, la proyección que tiene a futuro. Y revisamos un poco entonces aquellas cuestiones que ya vimos, que era la misión, la visión y los objetivos. Estas tres cosas, la misión y la visión son propiamente de las empresas y a veces de las organizaciones sociales. Nunca la visión y la misión la busco en el Estado porque tienen otros propósitos. Pero bueno, la visión es la idea o imagen que la organización define para el futuro, es el horizonte de la organización, el largo plazo a los que aspira a llegar. Determina su posicionamiento en el mercado, su ventaja competitiva, es la imagen que se desea proyectar. En cambio, la misión es el camino para llegar a la visión, muestra la finalidad o el propósito de la organización, es la razón de ser y de existir y de su papel en la sociedad. Puede definir el público objetivo y el lugar de desarrollo y la contribución que hace al mundo. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué son los objetivos? Son una situación deseada, lo que se pretende alcanzar. Se van a deducir, cuando están bien representados, se van a deducir de la visión y de la misión. Hay una relación entre estos tres conceptos. Sus funciones, las líneas rectoras, la fuente de legitimidad, los estándares y la unidad de medida. Todo esto se marca o se enmarca en los objetivos. ¿Sí? Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, Google se plantea como visión proporcionar acceso a la información del mundo en un solo clic. ¿Cuál es su misión? Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil. ¿Y cuáles son sus valores? Aprendizaje, éxito e inclusión. Fíjense cómo entre estos tres conceptos existe una relación. Los valores van a ir buscando eh, la representación de la misión y la misión va a mostrar el camino para llegar a la visión. Vamos a ver Coca-Cola, por ejemplo, ser un ciudadano global, responsable, que hace su aporte para un mundo mejor. En cuanto a su misión, refrescar al mundo, inspirar momentos de optimismo y felicidad, crear valor y hacer la diferencia. Y como valores, liderazgo, colaboración, integridad, responsabilidad, pasión, diversidad y calidad. Apple, hacer excelentes productos y poner el foco en la innovación.
en cuanto a su misión, diseñar las mejores computadoras personales del mundo, liderar la revolución de la música digital y definir el futuro de los medios móviles. En cuanto a valores, excelencia, enfoque, desarrollo e innovación. Veamos Nike, permanecer como la marca más auténtica, conectada y distintiva, esa es su visión, la imagen que quiere representar. Nike, en cuanto a su misión, llevar inspiración e innovación a cada atleta del mundo, y en cuanto a sus valores, innovación, trabajo en equipo, sustentabilidad e impacto social. Veamos McDonald's, ir hacia un crecimiento rentable y mejorar para servir comida deliciosa a más clientes cada día y en todo el mundo. Ahí marca su estrategia o su mirada o su imagen de ser internacional y de crecer. Su misión es proveer un ambiente divertido y seguro donde los clientes disfruten de buena comida con ingredientes de calidad a precios accesibles, y en valores, calidad, responsabilidad, unión y mejora. ¿Sí? Aquí tenemos también de dónde lo sacamos, de un blog, ustedes pueden verlo si quieren ver más ejemplos, pero acá nos queda un poco plasmada la relación. Para cumplir sus objetivos, las empresas movilizan recursos. Los recursos suponen bienes o servicios que se consumen, se invierten en las actividades realizadas por la organización para lograr el cumplimiento de los objetivos organizacionales, así cumplir con su propósito social. Los recursos pueden ser propios, ajenos y son variados. Bueno, aquí me detengo un poquito porque aquellos que tienen empresas para su trabajo final piensen que van a poder aplicar también todos estos conceptos. Empiecen a pensar qué preguntas van a agregar a ese trabajo final que represente lo que significa o lo que nos presenta la bibliografía en cuanto a empresas. O sea, todos aquellos que están, todos los grupos que tienen empresas como para analizar, piensen que estos elementos que les estoy contando van a tener que empezar a realizar preguntas siempre que no las hayan ya realizado. Por ejemplo, misión, visión y objetivos, muchos ya las plantearon, entonces no lo repetimos, pero sí hay otros conceptos que por ahí no los tienen. Piensen los recursos de su organización mientras analizamos los conceptos que propone Chavenato, ¿no? Esto es un poco lo que también les planteaba recién. Cuando habla de los recursos de su organización, son la organización que ustedes están analizando, ¿no? Por supuesto. Bueno, los recursos que una organización tiene son de estos 5 tipos. Uno son los recursos materiales o físicos. ¿Qué son los recursos materiales y físicos? Son los necesarios para llevar adelante las operaciones básicas de la organización. ¿Qué contienen? ¿Qué ejemplos de lo que podrían ser materiales o físicos? Recursos materiales o recursos físicos, ¿sí? Edificios, maquinaria, instalaciones, materia prima, tecnología de producción, distintos tipos de materiales. ¿Y qué área de administración o la división de trabajo y especialización se dedica a administrarlos y a conseguirlos? La administración general, ¿sí? Después, otros recursos que tiene la empresa son los financieros. ¿Qué son los recursos financieros? Es el flujo de dinero que permite asumir los compromisos de la organización, dinero en sus distintas formas, de disponibilidad más o menos inmediata. ¿Qué contienen? ¿Qué componen a los recursos financieros? El capital, el crédito, el flujo de dinero, las inversiones, las financiaciones. Y el área de la administración que los trabaja es la administración financiera. Después están los recursos humanos, que son las personas que ingresan, permanecen, participan en la organización. Es el único recurso vivo y dinámico de la organización. Nuestro autor Góngora lo llama sujetos transformadores. Chavenato lo llama humanos, como más conocido este concepto de Chavenato. Incluye todos los niveles jerárquicos, directivo, nivel intermedio y operativo, ejemplo, los directores, los gerentes, los supervisores, los jefes, los obreros, etc. ¿Quién administra esta área o este recurso? La administración de recursos humanos. Luego tenemos los recursos mercadológicos, que son todos los medios vinculados con la investigación y análisis que permiten contactar, localizar e influir a los clientes, usuarios o consumidores. O sea, es la forma en que se investiga y se presenta los productos que realizamos o servicios. ¿Qué contienen? La publicidad, los estudios de mercado, la promoción, etc. ¿Y quién es el área que la administra? El área de marketing o de administración mercadológica. Administrativos son los siguientes recursos: medios que se usan para planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades, y suponen los procesos de toma de decisiones, distribución de información,
coordinación y control. ¿Qué contienen? Contienen los procesos de planificación, de organización, dirección y control, y lo lleva adelante la administración general. Bueno, este es un buen recurso para incorporar en el trabajo práctico aquellos que tienen empresas. Bueno, ahora sí, aquí estamos como con Chiavenato cerrando y podemos empezar a hablar de un tipo de empresa particular, que son las pequeñas y medianas empresas. Esto es, esta sigla que llamamos PYME, significa pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Y cuando decimos micropyme, decimos micro, pequeñas y medianas empresas, un poquito más chiquitas que las pymes, y también las gran empresas. Entonces, las pymes constituyen una clasificación específica de la empresa privada con gran relevancia en el desarrollo de las economías locales, regionales y nacionales. Entonces, la ley de autoridad de aplicación se va a basar en dos tipos de aspectos, ¿no? En elementos cuantitativos, cuando la determinación se efectúe en base a elementos cuantificables, cuantitativos es de cantidad, podemos mirar, por ejemplo, el número de personal, la cantidad de personal ocupado, o la cantidad o nivel de facturación. Por el contrario, se tendrán en cuenta elementos cualitativos cuando esa determinación de la condición PYME sea consecuencia de analizar datos como la propiedad del capital, la independencia de la empresa, etc. O sea que tenemos en cuenta estos dos elementos, ¿sí? Para determinarla como una PYME. Lo cuantitativo, ver su cuantía, su número, sería como ver su tamaño, y en cuanto a lo cualitativo, se va a mirar de quién es la propiedad del capital y la independencia de la empresa, porque a veces hay empresas que parecen pequeñas y medianas, pero en realidad son una parte de una empresa mayor. A eso se refiere. ¿Por qué es importante pensar en la definición de las pequeñas y medianas empresas? Porque saber cuando una empresa es pyme puede eh, ayudarnos a que como sociedad pensemos dispositivos o políticas públicas que puedan beneficiar a este tipo de empresas con la utilización de instrumentos y programas específicamente diseñados para ellas, porque debe tener relevancia en el ámbito subregional de integración, o sea, porque en general las pymes son de capital nacional, entonces está dando como más beneficios a ciudadanos de una sociedad o de un país específico, y también porque hay una recomendación de la Unión Europea de 1996 para que las ventajas del acceso a los mecanismos nacionales y programas europeos a favor de las pymes solo beneficien a las empresas que sean auténticamente pymes, sin el poder económico de los grandes grupos, ¿no? Que los grandes grupos no se apropien de beneficios que están pensados para pequeñas empresas. Si miramos un poco el mapa de las empresas en Argentina, vemos que 605.626 son empresas privadas creadoras de empleo en Argentina. El 83% de las empresas argentinas son de la categoría micro, y el 16,8 pymes y el 0,2 grandes. Y fíjense que a veces los beneficios para estas más chiquitas no llegan. 61.471 empresas producen manufactura, 207.530 empresas producen servicios, y 9.648 empresas argentinas venden sus productos al resto del mundo, o sea que exportan productos que se fabrican aquí. Bueno, este GPS de empresas era antes del COVID, así que seguramente hay cambios en este sentido. Yo los invito a que los que tienen el trabajo práctico con empresas puedan analizar la ley PYME de Argentina y pensar y presentar en su trabajo si la empresa a la que están analizando es una pyme o es una microempresa, o es una gran empresa. Es muy importante determinar qué tamaño es para poder presentarlo en el trabajo, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir pantalla porque vamos a sumar a los otros autores. Guárdenme un minuto. Ya dejamos de compartir. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar sobre otros dos autores. Voy a compartir pantalla con ustedes para mostrarles que vamos a trabajar con los autores García Garnica y Alejandro Tahuada Ibarra, Leticia,
García Garnica Alejandro y Taboada Ibarra Leticia, bueno, se llama Eunice, pero bueno, yo la llamo así, sobre el texto Teoría de la Empresa, y también el autor Fucarace, Jorge, la Administración y las Pymes. Esto también nos va a servir, este segundo nos va a servir para trabajar el aspecto en el trabajo práctico. Bien, esta parte decidí dárselas de esta manera, presentando preguntas que son las disparadoras que las ayudarían a leer el texto. ¿Sí? Vamos a empezar con Teoría de la Empresa, que es de Alejandro García Garnica y Leticia Taboada Ibarra. La guía de lectura que yo les presento, que la voy a resolver acá, no se las voy a dar para que ustedes las trabajen, consta de 10 preguntas. La primera es, ¿cómo se define a la empresa y qué significa analizarla como una caja negra? ¿Y qué limitaciones tiene esa forma de análisis? Esto se encuentra en la introducción. La respuesta a esto se encuentra en la introducción. Esta es una guía de lectura. Yo ahora voy respondiendo estas preguntas en este video. También les voy a dejar esta presentación los Power estos se los voy a subir, tanto el de Chavenato como pero a la plataforma, pero me interesa que cuando lean el texto sepan qué preguntas tienen que responder y las respondan con sus palabras, ¿no? Más allá que yo ahora la esté respondiendo en cada una de las filminas, cada una de las preguntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto les va a servir para comprender el texto y poder pensar preguntas para el trabajo y entender la conceptualización. La pregunta 2, que se encuentra en la página, la página 13 y 14, la pregunta es, ¿por qué las empresas son una alternativa para la reducción de costos de transacción en los mercados? ¿Cuáles son los costos que tiene la empresa y qué son los costos de transacción? La tercera pregunta, que se encuentra en la página 16, su respuesta, es explique la siguiente frase. COACE se distancia de la tradición neoclásica que concibe a los precios como instrumentos de coordinación económica en el mercado dentro de un vacío institucional. Señala que las instituciones permiten que los costos de transacción disminuyan al facilitar el intercambio y con ello coayudan a la especialización del trabajo y al aumento de la productividad. Ahora, después vamos a trabajar con esta frase. Pregunta número 4, está en la página 16 y 17 su respuesta. Alchian y Demset hacen una crítica a COACE, desde la cual definen a la organización. Explique. Bueno, COACE, Demset y Alchian son autores que aparecen en la bibliografía. 5. La asimetría de información genera oportunismo. Explique esta afirmación en el ámbito de la empresa. Pregunta 6, que está su respuesta en la página 20. ¿Cómo explica a la empresa como una estructura de gobernabilidad? La pregunta 7, página 22, su respuesta. Retomando la definición de institución como regla de juego, reflexionemos acerca de la influencia y la adaptación de las empresas. Pregunta 8, página 25, la respuesta. Penrose parte de considerar los servicios de los recursos productivos de la firma como el elemento central de su propuesta. Explique esta afirmación y qué significa que la empresa tiene una continuidad histórica y la conformación de conocimientos. Pregunta 9, que su respuesta está en la página 31, defina a la empresa según Noteboom qué papel juega el conocimiento, el aprendizaje y la tecnología en su forma de entender a la empresa. Y por último, la pregunta 10, analice la evolución del conocimiento sobre la empresa a partir del cuadro comparativo que se observa en la página 36. ¿Sí? Les recomiendo copiar estas preguntas y empezar a responderla con mi explicación, pero también con la lectura del texto. Vamos con lo primero. ¿Qué se preguntan para escribir el texto los autores? Ellos se preguntan, ¿en qué consisten las distintas propuestas sobre lo que es la empresa? ¿Y cuáles son las aportaciones a la teoría de la empresa desde el punto de vista contractual y de las capacidades? ¿Y en qué difieren ambos enfoques? Eso los motivó a los autores a escribir, ¿sí? Vamos a empezar entonces a responder la primera pregunta. Era, ¿cómo se definen a la empresa? ¿Cómo se define a la empresa? ¿Y qué significa analizarla como una caja negra? ¿Y qué limitaciones tiene esa forma de análisis? Bien, en principio, las empresas son organizaciones económicas que tienen como objetivo central obtener beneficios mediante la coordinación de recursos humanos, financieros y tecnológicos,
¿Qué significa acá entonces? Algo que ya veníamos viendo. Las empresas son organizaciones, como hay otras organizaciones que son las estatales o las sociales. Las empresas son un tipo de organización, que su objetivo principal es obtener ganancias o beneficios y lo hacen coordinando o articulando recursos humanos, financieros y tecnológicos. Son importantes porque tienen la capacidad de generar riqueza y empleo en una sociedad o en la economía. Y además porque son de las principales entidades impulsoras del cambio tecnológico en cualquier país, porque son las que incorporan tecnología para mejorar sus producciones y sus producciones. ¿Qué significa analizarla como una caja negra? Significa esto que les presento acá. En una empresa, en términos generales podemos decir que tiene entrada de recursos, se transforman dentro de lo que es la empresa, a lo que llamamos caja negra, para lograr la salida de productos al mercado. Entran diferentes tipos de recursos, se transforman en lo que llamamos caja negra, que aparecen un montón de procesos, y tienen la salida de productos o servicios. Desde el punto de vista neoclásico, ahí vemos la limitación, la explicación neoclásica de la teoría de la firma es la empresa, dominó la escena del conocimiento hasta las décadas de los 70, o sea, sabemos que en términos económicos hay distintas corrientes, una de las corrientes es la neoclásica, que explicó entonces esta idea de caja negra hasta los 70. Desde esta óptica, la explicación neoclásica de la teoría de la firma dominó este conocimiento sin presentar la idea de caja negra, sino de presentar la idea de la firma, la empresa como una firma, como un espacio. Desde esa óptica, la firma es una función de producción, es decir, una caja negra que transforma entradas en salidas. No se explica lo que está dentro de la empresa, ni al empresario. Bien, vamos con la pregunta número 2. Dice, ¿por qué las empresas son una alternativa para la reducción de costos de transacción en los mercados? ¿Cuáles son los costos que tiene la empresa y quiénes son los costos de la empresa y qué son los costos de transacción? Hice tan chiquititas las preguntas estas que ni las leo. Bien, entonces, miremos un poco a qué se refiere. ¿A qué se llama costo de transacción? El costo de transacción o de comercialización es el costo en el que se incurre, en el que se cae, por realizar transacciones por medio del mercado. Los gastos de búsqueda de información, o de mercadeo, o de investigación de mercado, de elaboración, de monitoreo de las cláusulas del contrato. Otros costos son los de negociación, seguimiento y conclusión de un contrato. ¿Sí? Entonces, las empresas son una alternativa para la reducción de los costos de transacción en los mercados porque lo que van a estar buscando siempre es en realidad reducir los costos de transacción. Fíjense, las empresas surgen como una alternativa al mercado en la medida en que reducen los costos de transacción. Esto porque en la firma los agentes de producción se pueden contratar bajo un mismo contrato global en lugar de hacerlo de manera individual como sucede en aquel. En este sentido, tanto el mercado como la empresa se consideran estructuras de gobernabilidad diferenciadas, por medio de las cuales se pueden organizar las transacciones. Entonces, por lo tanto, la principal conveniencia de establecer una empresa se da porque un factor de producción o su dueño no tienen que hacer una serie de contratos con los factores que cooperan dentro de la empresa, como sería necesario si esta cooperación fuera el resultado directo de la operación del mecanismo de precios. Entonces, al reducirse los costos de transacción de llevar a cabo una transacción en el mercado, las empresas incrementan las utilidades vía la integración, las utilidades, perdón, vía la integración vertical. Fíjense que hay una cuestión que está presente y latente en esto que estamos hablando. Entonces, lo que nos quiere plantear el autor, y esto está relacionando tanto la pregunta 2 como la 3,
Lo que nos plantean es que este autor, Coase, dice que una empresa o un empresario podría decidir realizar sus producciones yendo a buscar las partes que necesita para producir o los servicios que necesita producir al mercado. Por ejemplo, podría pedirle a alguien que, supongamos que sea de hablemos de una empresa textil, puedo ir a pedirle a cortadores que me corten la tela, llevo y pido que me corten las telas, luego pago por ese servicio y llevo a que alguien me cosa las telas, y luego los retiro, y luego voy a alguien que me ponga las etiquetas y lo empaque. ¿Sí? Fíjense, si yo tuviera que hacer todos esos procesos en el mercado, y ahí lo haría a través del mecanismo de precios, estaría estableciendo una negociación individual por cada una de las partes que necesito para producir. Eso es lo que el autor dice mediante el mecanismo de precios. En cambio, si yo todos esos procesos los tengo dentro, lo que enfrento internamente es el trabajo de planeación y organización consciente, ¿sí? Entonces son dos formas de establecer mecanismos para producir. Entonces esto es lo que dice, plantea que fuera de la empresa las transacciones se rigen por la vía del mercado, mientras que dentro de aquella la coordinación de la producción queda a cargo del empresario coordinador. En este sentido, son dos opciones de coordinación económica, ¿sí? Es ahí donde dice que la principal conveniencia de establecer una empresa se da porque un factor de producción o su dueño no tienen que hacer una serie de contratos con los factores que cooperan dentro de la empresa, como sería necesario, por supuesto, si esta cooperación fuera resultado directo de la operación del mecanismo de precios, ¿sí? Entonces, fíjense que esa articulación uno a uno puede afectar la productividad de la empresa. Eso es lo que plantea el autor. ¿eh? La pregunta 2 y 3 están relacionadas. Léanlos tranquilos y van a ver de qué se trata de esto. Sigamos entonces. La siguiente pregunta, que tiene respuesta en la página 16, plantea, Alchian y Demset hacen una crítica al autor Coase, desde la cual defienden a la organización. Explique. Y la asimetría de información genera oportunismo, explique esta afirmación en el ámbito de la empresa. Bien, aquí está la respuesta. Para estos dos autores, la firma debe analizarse como una organización cooperativa y especializada, donde hay posibilidades de obtener mejores beneficios y menores costos respecto a los que se observan en el mercado. La idea central que se trabaja en esta propuesta son dos. La cooperación frecuente es más productiva cuando se logra mediante la organización de un equipo, en lugar de la unión de esfuerzos individuales en mercados impersonales, y la organización basada en el equipo exacerba el problema de medir la producción y parcelar las tareas de cada uno de sus miembros. Aquí dice entonces, este es un riesgo, ¿no?, que ven los autores. Medir la producción, corremos el riesgo de medir la producción y parcelar las tareas de cada uno. La empresa es considerada como un nexo de contratos que permite gestionar, supervisar y centralizar la producción en equipo, mientras los contratos, el uno a uno, son transitorios e instantáneos en el mercado. En la empresa se conjugan acuerdos de colaboración que promueven el trabajo en equipo a largo plazo. La producción que se realiza de esta manera, o sea, dentro de la empresa, no solamente se caracteriza por ser especializada, sino porque el gerente o principal o dueño coordina conscientemente sus recursos. Los problemas del principal, o sea, del autor, del dueño, para cuantificar, o el gerente, para cuantificar los esfuerzos productivos de los agentes, se asocian a una falta de información que le impide tomar decisiones más adecuadas, pero además generan la necesidad de crear estímulos a fin de elevar la productividad. O sea, una vez que tenés todos los procesos adentro, ¿cómo elevás la productividad? ¿Qué incentivos o estímulos generás para que la productividad no se achate? Ese es ese es el riesgo que tenemos, el riesgo de asimetría de información y monitoreo, ¿no? Asimetría está relacionada a la falta de información.
Luego tenemos la pregunta de la página 20, cómo explica a la empresa como una estructura de gobernabilidad, y la página 22, que habla retomando la definición de institución como regla de juego, reflexionemos acerca de la influencia y la adaptación de las empresas. Bueno, aquí se presenta la primera idea con un autor que se llama Williamson. La empresa es algo más que una función de producción, dice él, es una estructura organizativa jerárquica o de gobernabilidad, y esta es su principal apuesta, ¿no? La empresa es más que una función de producción, es más que la organización de la producción en sí misma, ¿m? Es más que esos procesos que recién les decía. Él dice entonces, existe la necesidad de ir más allá de las concepciones analíticamente convenientes de la empresa como función de producción, que es una creación tecnológica, y considerar la empresa como una estructura de gobernación, que es una creación organizativa, en la cual la estructura interna tiene propósito y efecto económico. Entonces, la empresa es una estructura de gobernabilidad basada en la jerarquía. Este concepto alude a los distintos niveles de autoridad y a las posibilidades de decisión que los empresarios puedan tomar, dada la relación contractual que estos tienen en una organización económica determinada. Entonces, aquí eso es la pregunta 20, ¿no? ¿Cómo se explica la empresa como una estructura de gobernabilidad? Y es esto, es más que los procesos que se generan y se coordinan en ella. La siguiente, la pregunta relacionada a las instituciones, que ya veníamos viendo desde la pregunta, desde la unidad 1, está hablando de que el entorno institucional va a definir las reglas de juego en la cual se mueve la empresa. Entonces, ese entorno institucional define las reglas de juego de tal forma que las modificaciones de los derechos de propiedad, las normas, leyes y costumbres se reflejan en cambios en los costos de transacción y en las estructuras de gobierno. O sea que todo lo que sucede, todas las leyes, todos los cambios normativos que existen en nuestra sociedad pueden afectar la gobernabilidad y los costos de transacción de las empresas. Por su parte, la conducta de los individuos, en asociación con las estructuras de gobernación, originan diversas formas de organización, distintas posibilidades, adaptación en los costos de transacción de las empresas. La incertidumbre también deviene de conductas engañosas que generan oportunismo. Las reglas de juego restan incertidumbre porque el hombre es un ser con racionalidad limitada, o sea que cuanto más conozco las reglas de juego de la sociedad, tengo más certidumbre, o sea, tengo más certeza de lo que puedo hacer y lo que no, de lo que va a ser aceptado y no. Ambos supuestos apoyan la siguiente presentación compacta del problema de la organización económica, crear estructuras de contratación y gobernación, y el efecto de economizar la racionalidad limitada, al mismo tiempo que defienden las transacciones de los peligros del capitalismo, ¿no? Fíjense que cuanto más conocimiento tengo de las instituciones vigentes, más vamos a conocer sobre cómo operar en torno a la empresa. Bien, la siguiente pregunta del autor Penrose, en donde se pregunta, donde nos plantea que él parte de considerar los servicios de los recursos productivos de la firma como el elemento central de su propuesta. Por eso hay que explicar esta afirmación, ¿no? Porque él dice que los servicios de los recursos productivos de la firma son el elemento central. Y además plantear qué significa que la empresa tiene una continuidad histórica y la conformación de conocimientos. Esto también un poquito lo vimos en las organizaciones en general. Para Penrose, una empresa es una colección de recursos productivos heterogéneos, humanos, físicos e intangibles. Recursos, volvemos a la idea de Chaminato. Y el gran reto del empresario es saber combinarlos y coordinarlos adecuadamente. Un mismo recurso puede emplearse para fines diferentes y de maneras distintas y en combinación con tipos y cantidades diversas de otros recursos. Puede producir servicios diferenciados. De esta forma, el conjunto de recursos que tiene una empresa consiste en diversos servicios potenciales. La manera particular como cada firma integre sus propios recursos
integre sus propios recursos, le dan o no la competitividad y el nivel de singularidad de cada empresa. O sea, cuanto mejor coordine y utilice esos recursos, mejor va a funcionar en la producción y en mantenerse en el tiempo. Para Penrose, la empresa tiene una continuidad histórica, es decir, es resultado de su trayectoria de vida, de sus acciones, de sus movimientos, de sus coordinaciones. La organización puede cambiar de nombre, propietario o variar sus productos, sin romper su historia. El proceso de interrupción o discontinuidad surge cuando el núcleo esencial de sus recursos humanos y sus activos, sus propias capacidades o servicios potenciales, se pierden o dispersan. O sea, si el plantel humano pierde su capacidad de conocimiento, la empresa puede tener discontinuidad, ¿sí? Por lo tanto, para no desaparecer o ser absorbida por la competencia industrial, la firma deberá especializarse en un conjunto de áreas bien definidas y desarrollar aquellas capacidades que les permitan conservar un privilegio en el mercado, así como enfrentar las condiciones ambientales, económicas, etc. Bien, ahora pasemos a lo que es la teoría cognoscitiva de la empresa. Esto viene de la mano del autor Nottebohm, está en la página 31 la respuesta, y dice, define a la empresa, según Nottebohm, qué papel juega el conocimiento, el aprendizaje y la tecnología en su forma de entender a la empresa. El autor define una organización como un sistema de actividades o capacidades coordinadas, más o menos centradas o enfocadas, miopemente dirigidas y socialmente construidas. La empresa, en este sentido, es un caso especial de organización dedicada a la producción, así como el Estado se dedica a otra cosa y las sociales a otra. El objetivo de la firma o de la empresa es resolver problemas cognoscitivos y enfrentar la incertidumbre del ambiente, los cuales son generados por los cambios tecnológicos e institucionales, los cambios de la tecnología y los cambios de las leyes que la regulan. Las razones particulares por las que puede surgir una empresa son integrar una serie de actividades a fin de obtener un mejor control de las inversiones, desarrollar las ideas emprendedoras que surgen dentro de la organización y lograr mayor flexibilidad para responder a los rápidos cambios en el mercado. Uno de los principales elementos de esta teoría es analizar cómo se genera y se comparte el conocimiento, el aprendizaje y las rutinas dentro y fuera de la empresa. El aprendizaje es esencial en la firma, en tanto generador de innovación. Por consiguiente, para entender las razones por las que existen las empresas, las bases de su crecimiento y la forma como interactúan los agentes económicos, hay que comprender los procesos cognitivos o de cognición. El conocimiento humano se integra por la inferencia racional, el saber, las percepciones, interpretaciones y juicios, emociones y sentimientos que expresan o que experimentan y han acumulado los individuos durante su trayectoria profesional. Entonces, la percepción y la interpretación son los ejes de los procesos de sociabilización. Y aquí entonces habla de la teoría de la empresa a partir de su cognición. Bien, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Analice la evolución del conocimiento sobre la empresa a partir del cuadro comparativo que se observa en la página 36. Bueno, aquí es el análisis comparativo de los distintos autores, ¿sí? ¿Cuál es el concepto central de los distintos autores, ¿no? Concepción de la empresa, según Coase, Williamson, Alciani de Metz, Penrose y Nottebohm. Objetivo de la empresa, origen de la tecnología, comportamiento de los individuos, principales instituciones, elementos de análisis, énfasis en el aprendizaje, si sí o no, y análisis en el tiempo. Ustedes esto léanlo tranquilos, porque en realidad nos aparece este análisis que aquí se lo ponemos más grande, en lo anterior, en la filmina anterior es como les aparece en el texto, y fíjense que cada uno de ellos va a tener como cuestiones en los que son similares y cuestiones que no. Lo que está en rosa es lo que de alguna manera se comparte entre los autores, ¿sí? Y lo otro es lo que no. ¿Mm?
Bueno, en síntesis, las teorías comparten racionalidad limitada contraria a la teoría neoclásica, gobernabilidad del mercado, de la empresa y de híbridos o alianzas estratégicas. Híbrido es un poco y un poco. Las instituciones contribuyen al crecimiento de las empresas, o sea, estas leyes, las normas que nos rigen, tanto las formales como las informales. Y acuerdan además en la complejidad de la empresa. ¿Estamos? Así entonces terminaríamos con el texto de Garnica y Taboada. Bueno, es un texto complicado, pero concéntrese en esos puntos y en esas páginas. Ahora vamos a hablar otra vez, nuevamente, de la administración y las pymes, de este autor Fucarase, Jorge, que está en el libro de Principios Fundamentales para la Administración de Organización. La guía de lectura hace referencia a 5 preguntas. Perdonen, ahí, se me fue. Bien, esas 5 preguntas también se las voy a leer y les recomiendo presentar el texto a partir o leer el texto a partir de estas preguntas que les esbozamos acá. La pregunta 1, su respuesta está entre la página 487 y 488. ¿Cuáles son las 4 formas del nacimiento de las pymes según características de sus fundadores? ¿Puede identificar alguna de ellas en su organización de estudio? O sea, si se relaciona con alguna o si es la que ustedes están estudiando, es pyme. Página, o sea, de cómo se formó, ¿no? Página 489, que es la pregunta 2, está la respuesta allí. ¿Por qué se dice que la personalidad del fundador será decisiva en la conformación de la cultura de pyme? La pregunta 3, que está en la página 492, su respuesta. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma dividir y concentrar teoría y práctica? Una divide, pero la otra concentra. Y en la página 493 y 494 indique los mecanismos de coordinación que se observan. Esto se retomará en realidad en la unidad 3 con Mintzberg. Este texto se los voy a dar yo porque es muy interesante. Página 495, tenemos la respuesta de la siguiente pregunta, que es, describa las 5 maneras de la delegación en la toma de decisiones de las pymes. La pregunta 4, está su respuesta en la página 496, ¿por qué se debe partir el asesoramiento de una pyme desde los objetivos y las actividades? Y la número 5, que está su respuesta en la página 499, relaciona la afirmación del autor sobre la pyme como agrupación social con el concepto trabajado con el texto de Chiavenato, donde define a la empresa como unidad social. Empecemos. Fucarase es un autor argentino que hace un análisis desde la consultoría Pymes, desarrolla su descripción a partir de los elementos básicos de Etkin, que ya vimos en la unidad 1, cultura, procesos, estructura y propósito. Es muy interesante verlo porque habla desde nuestra propia historia y de nuestro país. La primera pregunta, ¿cómo nacen las pymes? Él dice que pueden nacer por necesidad, porque fue heredado, porque es un fundador por mutua necesidad, o porque es un fundador visionario. Expliquemos cada una. Fundador por necesidad. Personaje que ha sido retirado de su puesto de empleado, cobrando una importante suma de indemnización, y ahí funda una pyme. O un fundador hereditario, pariente directo de quien fundó la organización, y que al haber fallecido debe ser necesariamente reemplazado por su familia para continuar la actividad. Otro nacimiento puede ser por fundador por mutua necesidad. Un fundador conoce la actividad por haberla realizado, pero carece de los medios económicos para llevarla a cabo. El otro fundador debe poseer el medio económico, pero no sabe cómo invertirlo para que le rinda ganancias. Entonces se juntan y crean una empresa. Fundador visionario, aquel que ha intuido el negocio, que tiene claro cuál es la naturaleza de la actividad para llevarlo a cabo. Leanlo, es muy interesante toda esa parte. Recuerden que está, a ver si puedo volver, ahí está. Recuerden que es muy importante entender este nacimiento, sobre todo los que tienen análisis de pymes. La siguiente pregunta es ¿por qué se dice que la personalidad del fundador será decisiva en la conformación de la cultura pyme? Su respuesta en la página 489. ¿De qué habla? Habla, primero, recordemos qué es la cultura. La cultura son los valores que comparten los miembros de un grupo, dado las normas que acaten y los buenos materiales que producen. Y comparto su afirmación que dice, cultura es aquello que define a la organización. En la organización unipersonal se identifica la cultura de la organización con la cultura de la persona. Entonces, el nacimiento de la organización se produce en condiciones precarias, ya que su fundador reemplaza, sin saberlo, los principios de administración por los propios. O sea, opera a la empresa de acuerdo a sus creencias y sus percepciones.
El nacimiento se produce desde que la idea de un objetivo surge en la mente de una persona dispuesta a llevarlo a realidad, culturalmente. Las operaciones se realizan con sello personal, del fundador. El crecimiento de las mismas coloca al empresario en muchas y difíciles encrucijadas para resolver. Bien, la tercera pregunta, ¿a qué se refiere cuando afirma dividir y concentrar? Teoría y práctica, una divide pero la otra concerta. ¿Qué pasa cuando la organización deja de ser unipersonal? Cuando pasa de que la administraba una sola persona a que vengan más personas. Porque crece. El fundador no va a transferir el poder, es decir, la toma de decisiones. Solo descentralizará físicamente las tareas. Ya está en marcha ahí la organización, pero falta un mediador que relacione los principios y los hechos, que interprete acciones y que sea el que logre la especial simbiosis entre la teoría y la realidad. Es el asesor organizacional que debe enseñarle el trabajo. Todos ustedes, recibidos de administradores o de contadores abiertos o de otras de las profesiones, pueden ser estos asesores organizacionales, que trabajen sobre el principio de la división del trabajo. Dividir y concentrar, entonces, teoría y realidad, una divide, pero la otra concentra. Esto prueba que la teoría existe, pero dentro de otro contexto organizacional que en el que estamos acostumbrados a analizar. Bien, ¿qué es la estructura organizacional? Hay tres principios. Uno es el ajuste mutuo, es la forma en que estas dos personas, supongamos que estas dos personas que están acá en ajuste mutuo, los redonditos que están abajo, están llevando adelante una tarea de producción. Y aquí arriba hay un coordinador. El ajuste mutuo, el mecanismo de ajuste mutuo, el mecanismo de coordinación por ajuste mutuo, significa que estas dos personas, estos dos redondelitos que están acá, para llevar adelante su tarea, se ponen de acuerdo cómo hacerlo y luego traspasan su trabajo. O sea que de forma mutuamente acordada, por eso se llama ajuste mutuo, organizan cómo realizar el trabajo. Por ejemplo, cuando dos personas llevan adelante, están arriba, darles un ejemplo del deporte, digamos, cuando dos personas están arriba de una canoa y se ponen de acuerdo cómo remar, ¿sí? Uno dice, vamos juntos, sigamos este ritmo, y de a poco se van ajustando cómo hacer las cosas. Después, el siguiente mecanismo es supervisión directa, que significa que entre estas dos personas, en este segundo están los dos redonditos, y verán que arriba hay una persona que dirige el trabajo de cada uno de ellos para que se genere el mecanismo de coordinarse entre sí. Entonces, aquí, si me voy al ejemplo de la canoa, tendría una persona que diga va, va, va. O sea, cada uno les voy marcando el ritmo, los de abajo se van a ajustar, pero no por acordarlo mutuamente, sino por alguien que grita la voz de mando, ¿sí? Este mecanismo se llama supervisión directa. Y luego está el mecanismo de coordinación por estandarización de algo. Estandarizar significa normalizar algo, hacerlo parametrizado, ¿no? Entonces yo puedo estandarizar tres cosas. Puedo estandarizar procesos, puedo estandarizar productos o puedo estandarizar destrezas. Prefiero este punto explicárselos en Misber, que es el siguiente autor. Sepan que me voy a poner de acuerdo para estandarizar alguno de estos tres procesos, ¿sí? Pero se los voy a explicar en Misber porque lo explica con un cuento que a mí me gusta mucho dárselos. Página 495, 5 maneras de la delegación en la toma de decisiones de las pymes. Bueno, aquí están las 5. Nula, solo el dueño fundador la posee y nadie más. O horizontal y paralela, se otorga a los asesores o técnicos, las comparten para que se pongan en marcha las distintas líneas de producción o técnicas. Vertical o paralela, la delegación desciende por la línea, así, y se destina a las gerencias departamentales. Horizontal, vertical, selectiva, es la que se concede en un sector en particular por algún acontecimiento en especial, y delegación total es en la que todos participan. Fíjense que acá está dibujada una pirámide porque más vertical es cuando es nula y menos vertical y bien horizontal es cuando hablamos de delegación total, ¿sí? Rescate el enfoque de Etkin sobre el de Mixber. Mixber refiere a una estructura externa, parámetros de diseño, especialización, capacitación, adoctrinamiento, formalización del comportamiento. Mixber es un autor que vamos a estudiar dentro de poquito, en la siguiente unidad,
que hace referencia mucho a cómo se estructura una empresa. Dado que, según el autor, Jorge Etkin analiza mejor a estas organizaciones, o sea, dice que las pymes se van a manejar más por la perspectiva de Etkin, es más fácil entender desde la perspectiva de Etkin que desde la perspectiva de Mintzberg, que es el otro autor. Él dice que Etkin analiza mejor a estas organizaciones y que en las grandes organizaciones la gente queda fuera y en las pequeñas todavía está dentro. Se diferencia de los autores porque articula los distintos elementos de la estructura interna. Dice que Etkin va mejor porque relaciona objetivos y metas, influencia, decisión, comunicación, información, estructura operativa y agrupación social. La siguiente pregunta, la 4. ¿Por qué se debe partir el asesoramiento de una pyme desde los objetivos y las actividades? Bueno, Etkin menciona las acciones, reacciones e interacciones de las personas formando una red o estructura invisible que sostiene a la estructura externa o visible. Entonces dice que primero hay que identificar objetivos y actividades de la organización. Ese objetivo va a partir del conocimiento del fundador, que lo imparte en las personas y se concreta en la actividad que van a realizar. Esto construirá la cultura y la identidad de la organización que se construirá a partir del objetivo del fundador. Entonces, hay un proceso de influencia, que es autoridad, poder y liderazgo. Hay un proceso de decisión, que es un proceso decisorio que contempla detectar el problema o la situación a resolver, buscar información, seleccionar la mejor alternativa y tomar la decisión de llevarla adelante. Hay un proceso de comunicación e información, que los canales que transportan la información parten de un emisor hasta llegar a un receptor. En las pymes esa comunicación se ve afectada por varios motivos, y el más importante es que a veces son todo familia, entonces hay tanta confianza que los mecanismos de comunicación son desordenados. También está la estructura operativa, que es interna y viene determinada por las maneras en que se realizan las operaciones. Es un ejemplo más de cómo las personas van a distorsionar o modificar las tareas de acuerdo con las acciones, reacciones e interacciones que produzcan entre sí. Y además el tema de agrupación social, que es el modo y las motivaciones que tienen las personas para agruparse. Bien, esto de la pregunta 5, que es relaciona la afirmación del autor sobre la pyme como agrupación social con el concepto trabajado en el texto de Chiavenato, donde define a la empresa como unidad social. Fíjense, este autor dice que es una agrupación social, en cambio Chiavenato dice que es una unidad social. Acá vamos a ver cuál es la diferencia. La agrupación social, que se ocupa nada menos que de la detección de las maneras que tienen las personas entre sí, aquí es donde se potencia el concepto de Etkin sobre la importancia de los integrantes de la organización. El sentido de pertenencia a un grupo es inevitable, sin embargo, lo primordial no es que la gente se agrupe, sino los motivos y las formas por y en qué se agrupa. Podríamos pensar que si se agrupan dos vendedores, nada sería de extrañar, puesto que están en el mismo lugar físico realizando la misma tarea. Pero además deberíamos observar si los motivos de esa agrupación, de que se junten, tienen que ver con su objetivo personal y este a su vez con el de la organización. Otro agrupamiento distinto puede darse entre el vendedor y el cajero de un negocio minorista. Por más que el objetivo del grupo coincida con el de la organización, esa unión es peligrosa, dado que si uno de los dos integrantes se siente agredido injustamente, de algún modo, por la organización o su dueño, inmediatamente también se siente así el otro integrante, con el mecanismo de solidaridad funcionando a pleno, y entonces sus actitudes se tornan riesgosas por las tareas que ambos cumplen, hasta que puede haber connivencia para perjudicar patrimonialmente a la organización. Este ejemplo puede servir para dimensionar el tema de los grupos dentro de las organizaciones, ¿no? O sea, este ejemplo nos puede servir para analizar a la organización que estamos analizando. ¿Cuáles son las características organizacionales de las pymes? Las características son su objetivo, la mayoría de las organizaciones lo confunden con los del fundador. División de tareas, solo en algunas hay división de tareas, el resto están confundidas entre sí las tareas. Delegación de las tomas de decisiones muchas veces es nula. Diseño de los puestos de trabajo es nulo, todos hacen de todo. Capacitación es deficiente, insuficiente y confusa. La dirección de la empresa a veces es caótica y a veces es certera. El planeamiento es rudimentario. El control es casi nulo. Los existentes responden a criterios personales. La coordinación no existe, solo órdenes que van encaminadas al orden de tareas. Información precaria, mental, insuficiente e inoportuna. Bien. Aquí entonces estamos frente a los textos que recién les planteé. Y como les decía, tenemos un texto más que quiero compartir con ustedes,
que no lo voy a tratar en detenimiento porque en realidad es un texto sencillo que a ustedes les va a servir mucho leerlo porque hace como una concentración de los temas que vimos. Es un texto escrito por dos profes de la casa, de la universidad, de Bernardi Cintia y Lucas Rago. Habla sobre empresas, que es el tema que estamos viendo en esta parte de la unidad. Primero plantea qué son las organizaciones, que son unidades complejas, que interactúan con su entorno en una continua búsqueda de transformación, eh, que algunos elementos constitutivos son la unidad social, los propósitos, la estructura, los procesos y el contexto. Fíjense que esta primera parte les presenta la definición de organización, de empresa, ¿no? Y también presenta la idea y la interpretación de algunos de los autores. ¿Mm? Por otro lado, también nos explica qué es la empresa como unidad social. ¿Mm? Las empresas son consideradas unidades sociales, pueden presentar dos aristas, por un lado función social, que cumplen el contexto en la que están insertas, tratando de responder a las distintas necesidades específicas desde la sociedad, y por otro lado, empresas, como todo tipo de organización, pueden considerarse un tipo de agrupación o un conjunto de relaciones sociales donde se da significación a la labor desarrollada. Chiavenato explica que una de las razones de la existencia de las organizaciones es la razón social, es decir, que todas las personas son seres gregarios que necesitan relacionarse con otras personas para vivir. Fíjense que nos presenta como un resumen de todos los textos que fuimos viendo. Propósitos de una empresa, cuáles son los propósitos, inmediatos o mediatos. También nos explica los objetivos organizacionales desde el punto de vista de Chiavenato, nos explica también la misión y la visión, nos muestra las funciones de los objetivos, los procesos de la empresa, producción de bienes, producción de servicios o explotación de recursos naturales, nos habla de la empresa como unidad económica y nos clasifica los recursos empresariales, ¿sí? Todos los recursos que vimos. Después vemos también el tema de estructura, qué es la estructura de una empresa, cómo se relacionan las distintas áreas, qué es la cultura empresarial, qué es la administración, que incluye la planificación, la organización, la dirección y el control, las características que diferencian a las empresas de otro tipo de organizaciones. Después nos cuenta la empresa como sistema abierto y nos muestra el contexto inmediato o de tarea aplicado a la empresa, no ya a la organización en general, como lo habíamos visto en la unidad 1, y el contexto mediato o general. Nos habla de la empresa como institución económica, ¿no? Que marca tendencia en nuestra sociedad a través de los ciclos económicos y las variables. Y también nos habla de la institución legal, que tiene que ver con la forma legal que atraviesa las empresas, ¿no? Su forma jurídica. Después nos plantea el tipo de empresa que hay, nos muestra las pymes y cómo se conforma una pyme, cuándo es una pyme y cuándo no, y los distintos beneficios de la ley. Así que, cuando ustedes les propongo que primero miren los otros textos, que son más complejos, y cierren, o sea, primero lean a Chiavenato, luego lean a Acuña, luego a Fucareza y luego a Taborda y Garnica, y cierren con de Bernardi y Rago, que les van a dar el cierre total del tema. A su vez, si tienen que plantear las preguntas, concéntrense en este texto de Cintia y Lucas, que les va a ser más fácil para analizar a la empresa que les tocó. Esto estoy hablando para los grupos que tienen empresas para analizar, no para los que tienen organizaciones sociales ni organizaciones estatales, ¿sí? Bueno, espero que, a ver si me pueden ver nuevamente, espero que les haya servido esta explicación. Les digo que este texto de Cintia y de Lucas son los que mejor presentan el tema, porque los crearon especialmente para esta materia, así que cierren con esto y la unidad y fíjense qué preguntas pueden esbozar. Bueno, nos vemos chicos, gracias.